Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la Cordillera Oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con olor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. Los parajes históricos de Boyacá y también sus paisajes han sido recurrentes en mis pinturas y dibujos. Esta es otra forma de preservar nuestro patrimonio y memoria. Uno de los mayores atractivos de esta región es su arquitectura colonial, heredada de la cultura hispánica. Boyacá cuenta con decenas de haciendas y estancias urbanas de esa época que sobrevivieron a la tormenta de la historia. Construidas en piedra, madera y tapia, sus paredes y pasillos son testigos del paso de los siglos y también de cómo se formó nuestra república. Hasta el municipio de Tasco hemos enviado un equipo especial que ha realizado un completo informe sobre una hacienda que alojó al Libertador y que hoy podría derrumbarse ante la mirada indiferente de las autoridades. Muy buenas tardes. Los saludos de la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco en el centro oriente del departamento de Boyacá. Infortunadamente no con muy buenas noticias, pues nuestra historia y nuestros monumentos están en riesgo por el olvido del Estado colombiano. Estas ruinas pertenecen a la antigua Hacienda Aposentos de Tasco, un lugar importantísimo para la historia colombiana, pues justo aquí, hace 200 años, se instaló un cuartel de Simón Bolívar en plena campaña libertadora. La casona Aposentos de Tasco está a punto de derrumbarse por la desidia de los gobiernos nacional, departamental y municipal y necesita una intervención urgente por parte de restauradores, historiadores, arquitectos e ingenieros. Si los gobernantes y nosotros como ciudadanos no intervenimos pronto, tal vez la próxima noticia que reportemos desde Telesantiago sea el derrumbe de este patrimonio nacional. Este tipo de noticias me causa un profundo desconcierto. ¿Por qué los líderes permiten que la patria se caiga a pedazos? ¿Por qué tanto desinterés? ¿Es que acaso no piensan dejarle patrimonio cultural a nuestros hijos? Las antiguas casonas, haciendas y construcciones de Tunja y Boyacá son como un libro abierto que narra las historias de las personas que nos antecedieron, cuáles fueron sus sistemas económicos y sus valores sociales. Además, en muchos de estos lugares se planeó la revolución que condujo a nuestra libertad. Después de ver el informe en el noticiero, he decidido visitar los lugares más destacados de Boyacá relacionados con la colonia y la independencia. En ellos quizá aún retumba el sueño libertario que dio origen a la Colombia de hoy. Esta es la casa del escribano don Juan de Vargas, donde actualmente funciona un museo colonial de Tunja. Fue construida en el siglo XVI y en su momento fue un lugar muy importante para la ciudad, pues aquí se redactaban y archivaban los documentos públicos. Don Juan de Vargas, el primer propietario de la casa, llegó a América en 1564. La construcción de la vivienda de estilo mudéjar inició en 1585, justamente el año en que empezó a laborar como escribano. Su trabajo le permitía dar fe sobre la veracidad de los actos jurídicos. Don Juan ejerció este cargo hasta su muerte en 1620. Este espacio es conocido como el Patio Andaluz por su arquitectura mediterránea, inspirada en las culturas romana y musulmana.
Los patios andaluces suelen combinar fuentes de agua con muchas plantas, tratando de evocar un jardín idílico. Gracias a ese diseño, aquí se genera un microclima fresco, agradable, especialmente en los días calurosos. Una litera. Este vehículo, que servía para transportar a las clases altas, fue fabricado en el siglo XVI con madera y cuero. Es una verdadera rareza en los museos de Colombia. Los esclavos la cargaban de las varas y la sostenían a pulso mientras llevaban a su señor. En el techo de la sala encontramos un precioso mural que fue pintado en el siglo XVI. Podemos apreciar la escena de cacería de un elefante, animal que representa la fuerza, pero también la mansedumbre. El rinoceronte simboliza la fuerza, derivada de su escudo natural, que hace que nunca se rinda ante las batallas. Esta imagen también la podemos apreciar en la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Sin duda, están inspiradas en los grabados de Alberto Durero. A un costado se aprecia el escudo heráldico de don Juan de Vargas. Las estrellas simbolizan luz y verdad. Las dos cornucopias, la riqueza del nuevo reino. La caldera y el pendón, la importancia de los guerreros en aquella época. Buenos días. Disculpe, estoy buscando un lugar, un museo relacionado con la independencia. ¿Conoce alguno que me pueda recomendar? ¿Con la independencia? ¿Ya fue a Villa de Leyva? Sí, hace años fui, pero no he regresado. Le recomiendo la casa de Antonio Nariño. Ah, Nariño, el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, señor. Nariño murió en Villa de Leyva. Además, la casa es muy bonita y tiene un gran significado para nosotros los boyacenses. Se la recomiendo. Ahora me dirijo a uno de los lugares más emblemáticos y significativos en la historia de Colombia, Villa de Leyva. Villa de Leyva es uno de los pueblos más hermosos de Colombia, reconocido por su arquitectura colonial. Recorrer sus calles es como hacer un viaje al pasado. Villa de Leyva fue fundado en 1572 para que los soldados españoles tuviesen un lugar a donde vivir. Este territorio fue arrebatado a los muiscas. La Plaza Mayor es uno de los atractivos más importantes. Esta se encuentra totalmente empedrada, además de ser considerada la más grande del país. Por siglos, este sitio sirvió como plaza de mercado en la cual se comercializaron los productos más importantes de Boyacá. Esta es la casa donde murió Antonio Nariño, uno de los próceres más importantes de la independencia. Actualmente está constituido como museo dedicado a la difusión de su pensamiento, pero especialmente a la promoción de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta casa fue construida en el siglo XVII. Aquí se alberga una importante colección de objetos del presidente Nariño, además de una serie de artefactos del siglo XIX. Sobresale en la colección las cartas del expresidente Nariño, además de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antonio Nariño fue un bogotano muy notable. Ese cambio mental que buscó él con la traducción de los derechos del hombre hizo que se ganara la enemistad de la corona española. Esa traición le valió 16 años de cárcel. Hay un problema casi que pareciera que fuera genético en los colombianos y es siempre se maneja la pugna y eso sucedió apenas se dio el acta del 20 de julio. Cuando se firma, se crean dos bandos, los federalistas y centralistas. La cuestión es que esas peleas dieron a que se acuñara un término que se lo achacan a Antonio Nariño diciendo que se llamó el periodo de la patria boba. En ese momento le hizo mucho daño al país. Nariño tuvo que sufrir esa situación que Sámano por el sur
y Morillo por el norte se toman otra vez el poder y reconquistan la Nueva Granada. Luego de la reconquista española en 1816, el comandante Morillo ordena fusilar a los patriotas más importantes de la revolución. Posteriormente, la Real Audiencia se reinstala en la ciudad de Santa Fe en 1817. Antonio Nariño se salva de la pena capital ya que se encontraba preso en España. Bolívar le da la orden a Santander de que cree un ejército dentro de Colombia, en los llanos orientales, mientras él reunía hombres en Venezuela. Cuando llegan a Arauca, Bolívar dice, yo me voy por Cúcuta. Y Santander le dice, no, hay que seguir aquí por el páramo de Pisba. En Venezuela, Simón Bolívar reunió un ejército de 1.600 hombres que añoraron la libertad. Al mando de ellos avanzó hacia los llanos orientales colombianos, donde lo esperaba Francisco de Paula Santander con 2.200 soldados que en su mayoría eran llaneros, criollos, mestizos, afros e indígenas. El nuevo ejército, que sumaba más de 4.000 almas, inició la ruta de ascenso hacia la cordillera oriental. En pocos días llegaron al fuerte de Paya, donde Santander puso en fuga a los soldados realistas de la guarnición. Allí, los patriotas acamparon durante una semana. El 2 de julio, el Ejército Libertador reinició la marcha en la cordillera oriental. Los soldados que habían soportado el calor intenso de los llanos se internaron en el páramo de Pisba, en Boyacá, el 5 de julio de 1819, ascendiendo a más de 4.000 metros de altura. La temperatura era helada, los desfiladeros terribles y el cielo permanecía cubierto de niebla. Muchos patriotas murieron y otros quedaron enfermos después de atravesar aquel paisaje glacial que estuvo a punto de congelarlos. Algunos soldados desertaron y el ejército perdió gran parte de su caballería. Después de aquella terrible marcha, el ejército patriota, exhausto, llegó a la población boyacense de Sochi. Allí el alcalde José Ignacio Sarmiento y el sacerdote Juan Tomás Romero reunieron a los habitantes del pueblo en la iglesia, donde las tropas fueron recibidas con euforia. En un acto de generosidad, los socheños se desvistieron y le entregaron sus ropas a los hombres de Bolívar. Incluso las mujeres les obsequiaron faldas y enaguas para que se resguardaran del frío. Años después de su cautiverio, Nariño regresa a América entrando por Venezuela. En 1821, Bolívar lo convoca a una reunión en los llanos de Apure. Allí le pide que instale el Congreso de Cúcuta, además de nombrarlo vicepresidente. En 1823, Nariño enfermó gravemente y le pidió al Congreso una licencia para instalarse fuera de Bogotá. Entonces llegó a Villa de Leyva y en esta casa permaneció los últimos días de su vida. Antonio Nariño murió de tuberculosis el 13 de diciembre de 1823. Tenía 58 años de edad. Ahora voy a seguir los pasos de Bolívar y Santander en la campaña libertadora trazada en Boyacá. Ellos y los miles de hombres que lucharon a su lado nos dieron a los colombianos la condición más preciada que puede tener un ser humano, la libertad. Buenos días, señora. Buenos días, su merced, ¿cómo está? Bien, hágame un favor. Estoy buscando la hacienda de los aposentos de Tasco. ¿Por este camino voy bien? Se volvió famosa otra vez la hacienda. Por ahí tuvieron hace poco los del noticiero Telesantiago. Sí, vi la nota, por eso quiero conocerla. Pero va mal, su merced. Deja que se devuelva. Coja ese camino por ahí, 1:30. Ahí encuentra un cruce. Coge a mano derecha y ahí llega a la vereda Santa Bárbara. Ahí se ve la casona. Bueno, si es que no se ha caído. Hasta luego, su merced. Gracias. En el pasado, esta casona formó parte de la hacienda Los Aposentos de Tasco, propiedad de don José Antonio Valderrama. Hasta aquí llegaron los soldados patriotas el 8 de julio de 1819. La hacienda de Tasco se convirtió en un lugar de acopio, tanto de alimentación como de curar de enfermos,
y como de reagrupamiento de los soldados de las compañías que hacían parte del Ejército Libertador. Entonces, ahí Bolívar le escribe una carta al presidente de Venezuela y fuera de eso organiza el devenir que tiene la guerra hasta llegar a Santa Fe de Bogotá y tomarse el poder. Los 3 combates que hemos sostenido hasta ahora nos han sido favorables. En todos se han manifestado nuestras tropas de ambas armas, infantería y caballería, muy superiores en disciplina y valor a las de nuestros enemigos, que no atreviéndose a presentársenos sino en posiciones muy fuertes, ha sido batida siempre. La verdad produce rabia, tristeza, vergüenza el estado en que se encuentra este monumento. Los techos destruidos, los muros agrietados, la infraestructura deshecha. Tal vez el sitio, el edificio más representativo hoy esté casi que en ruinas, ante un inminente colapso. Y llama mucho la atención que los gobernantes de turno van, ponen unas banderas, hacen unos eventos, pero no ocurre nada. Esto no es solo una decisión de entes gubernamentales. Aquí influye mucho la comunidad, influye mucho la academia, la escuela. Yo creo que si empezamos por las generaciones más pequeñas a darle ese valor a la historia, al legado, a esta identidad, podríamos entre todos como construir justamente esta apropiación social del patrimonio. En el puente sobre el río Gámeza y en los molinos de Tópaga se libraron 2 batallas importantes entre los realistas y los patriotas. Días atrás, el coronel español José María Barreiro había dicho que los hombres de Bolívar era un ejército de pordioseros. En estos lugares se le demostró que pese a la pobreza en sus ropas, eran unos verdaderos guerreros. Y llegamos al puente de Boyacá, donde se libró la batalla más importante de la independencia de Colombia. Los ejércitos de Bolívar y Barreiro se enfrentaron aquí, en el cruce del río Teatinos, el 7 de agosto de 1819. En la batalla de Boyacá sucede una situación muy importante y es que el Ejército de Vanguardia de Santander se creó una estrategia diciendo le vamos a subir 2 grados más de militares a los soldados que se atrevan a pasar ya. La gente pasó por el puente en patota y aunque murieron 13 personas, lograron pasar muchísimos soldados. Entonces, en ese momento estaba la Legión Británica, el ejército que había sobrevivido a la batalla de Pantano de Vargas y el ejército de Barreiro, que en ese momento sumaba más o menos unos 5.000 hombres. Fue el epílogo con el que se cierra el proceso de libertad exitoso y se abre la posibilidad de la creación de la República de Colombia. En la montaña oriental del puente de Boyacá se encuentra erigido el monumento al Libertador. En la parte superior está la escultura de Simón Bolívar abrazando la bandera de Colombia. A su vez, este se encuentra sostenido por 5 mujeres que simbolizan las 5 naciones independizadas. En el segundo zócalo, bordeando el monumento, apreciamos las 4 glorias.
Y a su vez, en la base del monumento, por el frente, encontramos la diosa Clio. A 1 kilómetro al sur del puente de Boyacá se encuentra emplazado este monumento, homenaje a Pedro Pascasio Martínez y el Negro José. En medio del fragor de la batalla, el brigadier español José María Barreiro huye por entre las montañas para salvar su vida. Caía ya la noche cuando un niño de 12 años, llamado Pedro Pascasio Martínez, quien venía acompañado del soldado patriota, el Negro José, encuentran en medio de las piedras al comandante español. Inmediatamente le apuntan con su lanza. El comandante español le ofreció una bolsa con monedas de oro para que lo dejara escapar. Pedro Pascasio no aceptó y junto con el Negro José lo condujeron ante Simón Bolívar, quien quedó sorprendido con la captura. Barreiro sería fusilado el 11 de octubre de 1819 en la plaza principal de Santa Fe de Bogotá. Simón Bolívar ascendió al grado de sargento a Pedro Pascasio Martínez, además de prometerle un premio de 100 pesos por su honestidad y su lealtad. 61 años después, el Congreso de 1880 le otorgó una pensión de 1 peso, la cual solo pudo ser cobrada una vez dada su avanzada edad. Pedro Pascasio Martínez fallecería pocos años después. Curiosamente, en las piedras donde fue capturado José María Barreiro, quedan los rastros de antiguas pinturas rupestres creadas por un pueblo anterior a los muiscas que habitó este lugar hace miles de años. Infortunadamente, este patrimonio también está a punto de desaparecer. Para terminar este recorrido por la Ruta Libertadora, debo llegar hasta Venta Quemada. A 15 kilómetros del puente de Boyacá, en la vía a Bogotá, se encuentra la Casa Histórica de Venta Quemada, también conocida como Cuartel General. Hasta aquí llegaron varios soldados y oficiales patriotas la noche del 7 de agosto de 1819, luego de la batalla. Al día siguiente, en una de las habitaciones de esta casa, el general Carlos Sublet redactó el parte de victoria de la batalla del puente de Boyacá. En alguno de sus apartes se puede leer: no son calculables las ventajas que ha conseguido la República con la gloriosa victoria obtenida ayer. Jamás nuestras tropas habían triunfado de un modo más decisivo y pocas veces habían combatido contra tropas tan bien disciplinadas y tan bien mandadas. La noticia de la derrota llegó esa misma noche a Santa Fe. El virrey Sámano no podía creer que sus tropas estuviesen derrotadas y que Barreiro estuviese prisionero. La persona que le llevó el recado le dijo: Vuestra Excelencia, si aún no cree, aguarde a que amanezca y escuchará la noticia de boca de Bolívar. Sámano inmediatamente huyó de Bogotá. Sus últimas palabras fueron: vámonos, vienen esos cobardes. El 10 de agosto, Bolívar entró a Bogotá y tomó posesión de la Casa de Gobierno. En tan solo 77 días, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander cambiaron para siempre la historia del país. Los gritos, las voces, los llantos y también las risas de los soldados patriotas, que ni siquiera tenían ropas para vestirse, quedaron grabados en los parajes más recónditos de Boyacá. En este viaje tuve la oportunidad de sumergirme en el mundo de la colonia, pero también respirar el aire de la libertad. Debemos hacer un mayor esfuerzo para preservar nuestra historia y patrimonio.
son el legado que nos dejaron nuestros ancestros y que nosotros debemos entregar intacto a nuestros hijos. La pared de las fotos memoria ahora está llena. Esta travesía me permitió recorrer miles de años de historia, sumergirme en el mundo de los muiscas, sentir la brisa de sus aguas sagradas, explorar el nacimiento de la poesía en Colombia y además recorrer las sendas, las huellas que dejaron miles de hombres que construyeron esta nación. Pienso compartir todas las historias e imágenes que realicé recorriendo Boyacá para que otras personas también puedan soñar con estos maravillosos parajes que aparecen en mi mente cuando cierro los ojos. Espero que estas historias vuelen con el viento. Espero que lleguen a sitios lejanos para que también otras personas abran las puertas de su vida y se animen a recorrer el camino de los siglos.